Aquí comienza un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis, Argentina. Hola, bienvenidos a un programa de colores. Llegamos a San Luis por Radio Ave María en el 90.5, a Villa Mercedes por Radio María de la Paz en el 105.3, a San Francisco por FM Tradición en el 97.9, a Tilizarao por FM Energía en el 105.3, a Santa Rosa del Conlara por Del Río FM y Cadena 100.3 Ayacucho. Esta es la 19ª emisión de un programa de colores. Estamos llegando al final de este ciclo. Hoy compartiremos el anteúltimo programa, el cual será también de formación católica. En esta emisión compartiremos parte del material que miembros del Movimiento de Cursillo de Cristiandad preparan y presentan en nuestras escuelas de dirigentes. Hoy escucharemos a Liliana Ogás, quien desde Tilizarao nos hablará sobre el perdón de los pecados. Cuenta la historia que cuando se le preguntó a Chesterton, el gran escritor inglés, por qué se hizo católico, él respondió: para que me perdonaran mis pecados. Y todos nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra con ese propósito. Hoy y siempre el propósito de la Iglesia en la tierra es extender a través del tiempo y el espacio este reino del perdón. No solo el perdón, sino el perdón de Cristo. Y el perdón, al igual que la misma Iglesia, es totalmente cristocéntrico. Cristo, después de la resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Los mandó por todas las naciones. Este misterio de la reconciliación no lo cumplieron los apóstoles y sus sucesores anunciando solamente a los hombres el perdón de Dios, sino comunicándoles también la remisión de los pecados por el bautismo y reconciliación con Dios. La labor de Cristo y su Iglesia es el perdón de los pecados, no las imperfecciones, ni los errores, ni la inmadurez, sino los pecados. Todos sabemos que Cristo murió y la muerte de Cristo tuvo el efecto de conseguir el perdón de nuestros pecados. Esos son los datos que conocemos por revelación divina. ¿Cómo funcionó? Es explicación teológica. Lo que Dios hizo por nosotros fue hacerse hombre y sufrir el infierno que merecíamos. Lo hizo en nuestro lugar y por nosotros. Dios nos libró de la cruz. El precio de nuestra alma fue su cuerpo. Toda la humanidad tiene un instinto religioso, una tendencia a dar culto a algo. También tenemos un instinto moral, una tendencia a juzgar entre el bien y el mal. Solo un pueblo en la historia unió estos dos instintos definitivamente. Sí, los judíos. Porque el Dios que ellos adoraban, el Dios que se reveló a ellos, contrario a todos los otros dioses, era enteramente bueno y su voluntad fue el origen de la ley moral. El objeto de culto y el ideal moral eran lo mismo para los judíos, contrario a los demás pueblos antiguos. Esto no era una obra, sino la de Dios. Ellos conocían al Dios verdadero porque Dios quiso revelarse a ellos, los escogió a ellos para ser sus profetas colectivos para el mundo. Los judíos conocieron dos relaciones con este Dios, dos posibilidades de intimidad personal desconocidas para los paganos: fe y pecado. Fe para ellos significaba más que creencia, significaba confianza personal y fidelidad, como en el matrimonio. En efecto, la alianza matrimonial es el paralelo humano más cercano a esta relación de alianza con Dios. Pecado
significaba el rompimiento de esta relación íntima, infidelidad espiritual o divorcio. Como ningún pagano conoció una intimidad tan maravillosa con Dios, tampoco ningún pagano conoció tan terrible alejamiento de Dios. Los cristianos heredamos estas dos categorías, fe y pecado, como las dos opciones fundamentales de relación con Dios. En estos términos, San Pablo pudo escribir, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Los cristianos conocieron una intimidad aún mayor con Dios por medio de la encarnación y un mayor horror del pecado por medio de la crucifixión. Cuando uno ve el asesinato de Jesús, ningún otro mal se le asemeja. El pecado es tan real y tan terrible que el precio que Dios tuvo que pagar por su perdón fue la preciosísima sangre de su propio Hijo. Nunca se pagó mayor precio por nada que lo que Dios pagó por nuestro perdón. Por lo tanto, nada en el mundo es más valioso que el perdón. Es por eso que pecado significa más que solo un comportamiento malo o malos hábitos. Significa un no a Dios, a su voluntad, su ley y su amor. El pecado es mucho peor que cualquier enfermedad física. El pecado es el problema mayor de la vida, puesto que es la separación de la solución mayor de la vida, Dios, fuente de toda bondad, vida y gozo. El pecado es real, así también lo es la justicia. Pero el sentido del pecado, la convicción del pecado, está cada vez más ausente de las mentes modernas. Esto es un desarrollo radicalmente nuevo en la historia de la civilización occidental. Los paganos antiguos tomaron el pecado como un hecho y negaron la salvación. Los paganos modernos toman la salvación como un hecho y niegan el pecado. Los profetas más populares de nuestra sociedad, los psicólogos pop, ven el pecado como una superstición, el sentido de culpa como una enfermedad mental y el temor de Dios, que la Biblia llama el comienzo de la sabiduría, como inmadurez emocional. ¿Por qué es el comienzo de la sabiduría? Porque la sabiduría del amor del Evangelio presupone la sabiduría del temor religioso. En efecto, Cristo dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si no hay confesión de los pecados, no hay perdón ni salvación. Es más, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Esto es lo que la Biblia asume constantemente. Si se niega la suposición, entonces todo lo demás en la Biblia pierde su sentido. No quiero más. Quédate en sintonía, en breve continuamos con el desarrollo de este tema en un programa de colores. Yo no quiero aparentar, aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error, tu perdón me ha levantado, esta soy yo, lo que tú dices de mí es la verdad. Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error, tu perdón me ha levantado, esta soy yo, lo que tú dices de mí es la verdad, todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad, con tu sangre compraste mi libertad, con tu sangre compraste mi libertad, con tu sangre compraste mi libertad.
Tu amor me ha encontrado y en mi error tu perdón me ha levantado. Estás escuchando un programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. Estás escuchando un programa de colores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Esta es la 19ª emisión de un programa de colores y estamos compartiendo resumidamente lo que sabemos del catecismo sobre el perdón de los pecados, para lo cual continuamos escuchando a Liliana Ogaz de la comunidad cursillista de Tilizarao, quien ahora completa la exposición de este tema. El perdón es el comienzo de la restauración de la relación con Dios. Es una reconciliación. El pecado actual es lo que hacemos, actos particulares como decisiones de obedecer nuestra propia voluntad cuando está en conflicto con la voluntad de Dios, tal como se revela en su ley, la ley moral que está escrita tanto en los 10 mandamientos como en nuestros propios corazones y conciencias. Pecado original se refiere no meramente al primer pecado actual cometido por Adán y Eva, sino también a nuestro estado o condición de estar privados de vida sobrenatural, al estado de separación de Dios con el cual nacemos, la naturaleza humana caída que heredamos del primer pecado actual de nuestros primeros padres. El pecado original no significa que estamos totalmente depravados, totalmente mal o más mal que bien, ni que nuestro propio ser es malo, ni que ya somos infinitivamente valiosos e infinitivamente amados por Dios. Pero nuestra fe y nuestra razón nos dicen que el buen Dios no nos puede haber creado egoístas por naturaleza, que ahora todos somos anormales, puesto que el pecado es peor que las drogas. Las drogas solo pueden arruinar nuestra vida. El pecado puede arruinar nuestra eternidad. Supongamos que he hecho algo real y terrible a un buen amigo. Reconozco el daño que he hecho y el sentido de culpa que tengo me persigue con su verdad. Ahora supongamos que cuando le pido perdón, la víctima me dice: olvídalo, no hay nada que perdonar. Eso no me libera. Las cosas hay que hablarlas, encararlas y tratarlas con la verdad. El olvídalo o ya pasó, me olvidé, no es lo mismo que decirte perdono. El pecado es una realidad, tanto como la muerte o la enfermedad o el divorcio son realidades. Por lo tanto, deben ser tratados como una realidad. De modo que Dios, por María, tomó nuestra sangre, tomó la naturaleza humana y sangre humana para poder dar su vida como el precio de nuestro perdón. Sí, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Dios se hizo hombre en Cristo y Cristo le dio a la Iglesia el poder de transmitir el perdón de Cristo. Ella perdona en nombre de Jesucristo, no en el suyo propio. La Iglesia tiene la autoridad para perdonar pecados porque Cristo se la dio. Como el Padre me envió, también yo os envío. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia, es decir, deseos pecaminosos, deseos de pecar que no cesan de llevarnos al mal. Y cuando pecamos, por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado
puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. El sacramento de la penitencia perdona todos los pecados actuales si son confesados y si hay sincero arrepentimiento. Este sacramento nos libera, perdona y nos da paz. El demonio odia y le teme al confesionario más que a ningún otro lugar en la tierra fuera de la misma Eucaristía. San Juan Crisóstomo escribió: los sacerdotes han recibido el poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Este es el poder de perdonar los pecados. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios y su Iglesia, si el arrepentimiento es sincero. No hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Solo la falta de arrepentimiento, solo el negarse a creer y aceptar el regalo del perdón de Dios es imperdonable. Dios nunca niega su perdón, pero nosotros a veces nos quedamos sin arrepentirnos. ¿Cómo podría algún pecado finito agotar la misericordia infinita de Dios? ¿Cómo podría ser el mal más fuerte que el bien? Ningún pecado es demasiado grande para evitar que el perdón de Dios nos libre de él. Pero ningún pecado es demasiado pequeño para condenarnos si nos negamos a arrepentirnos de él. No hay nada mejor que Dios, y el pecado nos separa de Dios. Por lo tanto, no hay nada peor que el pecado. Nada sino el pecado puede separarnos de Dios en el tiempo o en la eternidad, porque el pecado es la desviación de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es otra que nuestra propia felicidad. ¿Qué debo hacer para salvarme? Arrepiéntete, cree y practica la caridad. Debemos arrepentirnos del pecado, rechazar el pecado, convertirnos, transformarnos, mirar a Dios, buscar a Dios y decir de corazón: hágase tu voluntad, no la mía. Debemos creer en Cristo, aceptar el perdón de Dios y la salvación como un don gratuito. Esta fe tiene un componente intelectual porque debemos saber en cuál Cristo creemos. Los credos definen quién es este Cristo que nos salva. Sin embargo, la mera creencia intelectual no es suficiente para salvarnos, porque también los demonios lo creen y tiemblan. La fe salvífica tiene también un componente personal. Debemos abrir verdaderamente nuestras almas a Cristo, escogerlo, entregarnos a Él, aceptarlo con un acto de la voluntad. Solo di que sí. Esto es tan simple que es difícil definirlo. Es lo que María hizo cuando Dios pidió permiso para entrar en su vientre. Ella dijo: hágase en mí según su palabra. Y cuando hacemos esto, realmente lo recibimos. Recibimos su vida sobrenatural en nuestras almas. Creer da como resultado recibir. ¿Cuándo recibimos a Cristo? En el bautismo. La fe incluye el bautismo. No estamos separados. Lo que os habéis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. El bautismo es más que un símbolo o ceremonia, es lo que nos salva. Es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados. Tenemos que vivir entonces esta nueva vida de caridad que hemos recibido en el bautismo. Fe sin obras está muerta. Si no perdonas a tu hermano, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Estos 3 requisitos para la salvación corresponden a las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El arrepentimiento significa esperanza en el perdón de Dios, buscando el perdón de Dios. Bautismo significa fe en Cristo, aceptando el perdón de Dios. Caridad significa amor de Cristo y los miembros de su cuerpo, amor por los perdonados. El perdón es una vía de 2 sentidos. Debemos pedir perdón y perdonar.
En el bautismo, Dios que perdona el pecado original, y en el sacramento de la penitencia, que nos perdona todos los pecados actuales que son confesados con arrepentimiento. El arrepentimiento sincero es una condición para recibir el perdón. Dios es el camino. Jesús me ama, me conoce, me perdona, me limpia, me salva, me sana, me ayuda, me escucha, me protege. Jesús nos ama y nos perdona, y muchos les damos la espalda. De Colores. Estamos llegando al final de un programa de Colores. Recuerden que nos pueden escuchar en San Luis todos los martes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María en el 90.5. En Villa Mercedes todos los martes a las 11:30 por Radio María de la Paz en el 105.3. En San Francisco todos los martes y viernes a las 11 horas por FM Tradición en el 97.9. En Tilizarao todos los martes a las 12:30 por FM Energía en el 105.3. En Santa Rosa del Conlara por Del Río FM y Cadena 100.3 Ayacucho. Además, todos los programas estarán disponibles en las redes de la radio y en nuestro canal de YouTube Movimiento de Cursillos de Cristiandad San Luis. Nos despedimos con el testimonio de Liliana, a quien escuchamos hoy desde Tilizarao. Además, escucharemos desde el país hermano del Paraguay el testimonio de Cristian Lovinchuk, quien hizo cursillo en San Luis, antes de irse a vivir al extranjero junto a su familia. Por mi parte, nos volveremos a encontrar en el próximo y último programa de este ciclo, de Colores. Mi nombre es Liliana Ogas, soy de Tilizarao, hice el cursillo en el año 2013, cursillo 107. Estoy casada con Miguel Ríos, tenemos 4 hermosos hijos. Cuando hice cursillo, la mochila que llevaba me pesaba y me dolía mucho. Estando en cursillo, fui descubriendo a Cristo y el gran amor que tiene para nosotros y cuán misericordioso es. Entonces, con mucho amor aprendí a llevar esta cruz y sigo este camino, rezando y pidiendo a la Virgen María que interceda por mí ante Dios nuestro Señor, que sepa y que aprenda a perdonar y me perdone. Es por eso que también he necesitado mucha ayuda espiritual del sacerdote a través de la confesión y recibiendo a Jesús en la Eucaristía. Doy gracias a Dios cada día por sentir su presencia permanente. En las pequeñas cosas siento su protección, su fortaleza. Aprendí a invocar al Espíritu Santo que abre mi corazón y mis pensamientos para poder vivir en gracia de Dios. Soy una agradecida de que Dios haya entrado en nuestras vidas. Doy gracias al Señor y de la mano de María cada día seguimos adelante de Colores. Tú sabrás de mi fuego, pues tu alma quema. Mi nombre es Cristian Lovinchuk, soy de San Luis Capital. Hice el retiro en el año 2003, en junio, el número 72. Quería comentar por qué cambió mi vida realmente, porque así lo sentí. Fue un antes y un después. Cuando me hicieron la invitación el padrino, y bueno, le dije, no, el tema es que no tengo tiempo yo para tener que entregar un trabajo pendiente de un cliente. Me dijo una palabra clave que me cambió muchísimo. A veces no nos regalamos nunca a nosotros mismos algo. Capaz que sea este el momento de regalarte algo para vos mismo, dedicarte un fin de semana solo para vos. Estaba muy certero mi padrino. Esa seguridad también me cautivó, ¿no? Porque es cierto, nunca invertí nada en mí, una persona que siempre pensaba en hacer cosas, trabajar, pensar hacia afuera, ¿no? Así que bueno, dije, no, vale la pena. Si yo voy a estar mejor, seguramente todo lo demás va a estar mejor, ¿no es cierto? Me fui a este retiro de desconocidos, se transformaron en conocidos
y hermanos, y a veces hasta más que hermanos y familiares, porque esta experiencia la pude vivir acá, en este retiro del cursillo de cristiandad. Amigos que te escuchan, aparte de la experiencia que se inicia en la vivencia, de conocer realmente ese ideal, ¿no? Me encontré realmente en este retiro una persona increíble que me ama y que dio la vida por mí, y eso no tiene precio, ¿no? Porque no me sentía seguramente valorado, y cuando me entero de esta gran noticia, de este valor que tenía como persona, como ser humano ante los ojos de Dios, me llenó el alma, me hizo querer conocerlo cada vez más. Fue el inicio de un cambio de vida. De ahí para siempre, hasta hoy en día. Conocí también la iglesia en profundidad, la sabiduría, la sapiencia de la iglesia, que es interminable, no sé cómo decirlo. Es eterna, ¿no? La palabra de Dios, lo que es el catecismo, los sacramentos. Yo tenía inclusive muchos prejuicios con la iglesia. Acá encontré una fe profunda. Después de ese día del retiro cambié muchísimo, porque el Señor ya empezaba a obrar en mí. Hasta hoy en día invertí todo mi tiempo en Él, en lo que más pude, con mis caídas y levantadas. Pero lo bueno es que uno se puede levantar. Me encontré la fuerza, el conocimiento, el amor. El amor que también creía que era amar era otra cosa, y empecé a amar de otra manera, como Dios realmente nos ama a uno, y esa experiencia de sacrificio, de que la cruz tiene sentido y demás, ¿no? Todo tiene sentido en el amar, como Dios ama realmente. Y bueno, me encontré con un grupo de hermanos. Hoy en día estoy asistiendo acá en Paraguay, estoy asistiendo en un grupo. Vamos con mi señora también, y queremos siempre hacer testimonio, tratar de que este ideal se lleve a todos lados, ¿no? Así que gracias al movimiento Cursillo de Cristiandad, Dios los bendiga. No estamos solos, eso es lo bueno, que siempre vamos a estar acompañados, y con la certeza de que siempre vamos a ser amados. Sabrán que viene tu Dios, vengo por ti. Señor, mis brazos se cayeron, las luces se escondieron, no puedo caminar. Restáurame, restáurame esta herida. Sin ti no tengo vida. Vamos juntos a amar. Señor, tu mano me ha tocado, ya no tengo pecado, te vuelvo a encontrar. Esto fue un programa de colores, una producción de la Vocalía de Prensa y Difusión del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de San Luis. Conducción: Sergio García. Voz en off: Marta Pérez. Compaginación: Gonzalo Pereira.